La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, pero para que las guardasen. Así que las iglesias eran conformadas en la fe y aumentaban en número cada día. 6. Y atravesando Friagia y la provincia de Galacia, les fue a prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y en cuanto llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche, y un varón masculino pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vino la visión, enseguida procuramos para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. 11. Zarpando pues de Troas, vivimos con rumbo a Samatrofia, el día siguiente a Nápoles, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y en una colonia, y estuvimos en ella, en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviesen atentos a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia no rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, Lidia, muchas gracias, Aidis. Vamos ahora, Hernán, ¿me ayudas con la lectura? Vamos a leer de Hechos 16, del versículo 1 al versículo 6. No, perdón. Del 6 al 10. Del 6 al 10. Al versículo 10. Ok. Sí, señor. Leemos Hechos 16, versículo 6 hasta el 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les prohibió por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche.
un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Muy bien. ¿Qué vemos nosotros en este segmento de la palabra de Dios, Hechos 16, del 6 al 10? La guía del Espíritu Santo. La guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona de la Trinidad, como ya sabemos. Y el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre nosotros, los gentiles, sobre aquellos que reciben a Cristo en su corazón, con un objetivo especial, y es acompañarnos en el camino de la vida hasta llegar a la plenitud de Cristo, a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo del Espíritu Santo de Dios, que nosotros prepararnos para que nosotros podamos tener la referencia de Cristo como maestro, como hijo de Dios, como tener su carácter, su personalidad, la personalidad de Cristo. ¿Sí? Ese es el objetivo del Espíritu Santo de Dios, y para ello el Espíritu Santo de Dios nos guía, nos advierte en el camino, ¿sí? Nos advierte de las cosas malas, ¿cierto? Nos libera de las situaciones que no nos permitan encontrarnos con Dios, nos da impresiones en nuestra mente, en la oración, en la devoción con Él, y nos recuerda y nos revela, ¿sí? El Espíritu Santo nos revela. ¿Qué es revelar? Cuando nosotros tenemos todo por visión y revelación, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo sencillo. Lo que decía Eidis, que ella no entendía la palabra de Dios, o sea, ella no entendía la palabra de Dios. Cuando ella entiende la palabra de Dios, es revelada en su vida, ¿sí? Yo también tuve la misma situación. Yo sé que todos pasamos por la misma situación, que al principio, cuando nosotros queremos entender las enseñanzas y los hechos que se encuentran en la Biblia, es difícil al principio. ¿Por qué? Porque hay un corazón endurecido en nuestra vida, porque no abrimos el corazón a Dios. Ponemos por delante nuestros conocimientos, nuestros preceptos, nuestra vida. Intentamos a partir de allí entenderla, pero no es posible, porque el único que nos abre la mente y los ojos, como lo decía nuestra seguidora Eidis, es el Espíritu Santo de Dios. Es revelador. Él nos revela el principio de dar, por ejemplo. Él nos revela el principio de autoridad, ¿sí? ¿Quién revela el principio de autoridad? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios te dice: esta persona que está en tu vida te va a ayudar, ¿cierto? Tal vez usted por allí, cuando llegó a este canal, estaba pasando allí en TikTok, y de pronto llegó acá y algo le dijo: esto es bueno, esto es bueno. El Espíritu Santo de Dios nos dice que es bueno, que es malo, pero nosotros tenemos que aprender a escucharle, aprender a conocerle. Ahora, yo le hago siempre esta homología o este ejemplo, que la montaña, voy a dejar una montañita aquí, perdonen mi... Hernán, ¿qué preguntas hay por allí? Para que me adviertas, por favor, no atender a nuestros... Ninguna. Un comentario de una compañera llamada Willianis, dice que tiene muchos sueños reprendiendo demonios en el nombre de Jesús y no sabe qué significa. Es lo único que veo por acá. Y acotar lo siguiente: cuando se está en gracia, las cosas cambian. Y si intentas caer de nuevo en lo malo, te impacientan. De eso se encarga el Espíritu Santo. Una vez que uno tiene la gracia del Espíritu Santo, tu vida cambia. Y si vuelves a caer en lo malo, automáticamente estarás incómodo. Y hay que saber identificar ese cambio. ¿De dónde viene esa impaciencia también? Sí, por ejemplo, Dios en nuestras vidas se da por visión. Yo, por ejemplo, lo digo como testimonio personal, yo era católico. Pues no era católico, sino que mis padres eran católicos. Pero en el catolicismo, yo no
el catolicismo tiene muchas cosas negativas, en el sentido de que por allí tienen malas prácticas, pero en el catolicismo yo tuve como la primera visión de lo que era Dios, como una, porque pues hacían dibujitos, me ponían a hacer dibujitos, que Dios es un padre y demás, ¿cierto? Pero hasta allí llegó, hasta allí llegó mi desarrollo en la iglesia católica. De ahí no pude aprender más, me sentía estancado, yo nunca estuve de acuerdo con las estatuas ni esas cosas, pues no me agradaba eso. Pero entonces se generó una visión. Después en la iglesia donde me congrego, ¿cierto? Comencé a aprender mucho más y aún sigo aprendiendo. Doy la gloria a Dios por la iglesia donde estoy, la congregación donde comparto con los fieles. Y comenzó a formarse mejor la visión de lo que es Dios. Ya comencé a conocer más al Señor y me guían mucho más en esto. Entonces Dios es como una visión de una montaña, ¿cierto? Una montaña. En esa montaña, que es todo, está un camino, que es el camino, la verdad y la vida, que nos lleva a la cima de la montaña. Entonces ese camino es Cristo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que recorrer ese camino. Es el único camino. No hay muchos caminos en la vida. Hay un solo camino y una sola verdad. Es el Señor Jesucristo. Pero nosotros no podemos ir solos en ese camino. Entonces Dios envió su misma presencia en el Espíritu Santo para que nos vaya dando fortaleza, nos vaya guiando en ese camino a la montaña, ¿cierto? Pero todo es Dios, el camino, el guía. Pues por aquí tenemos a alguien, ¿cierto?, que nos guía en ese camino para subir. Aquí estamos nosotros. ¿Sí? Aquí está el Espíritu Santo. Ahora, hay muchos iglesias también que dicen que el Espíritu Santo es una energía, un poder, una batería, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es algo impersonal, es una fuerza. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro amigo, ¿cierto? El que nos prepara, el que nos viste, nos reviste con el poder de Dios para nosotros ir en el camino espiritual, en el camino de Cristo Jesús. Nosotros no podemos llamarle energía a un amigo, ¿cierto? Usted no puede tener un amigo y decirle que es una batería. Usted es un poder, ¿cierto? Y nos enviste de poder, pero nosotros nos expresamos en él como algo personal, no como algo impersonal. Igual Dios no es algo que está ya lejos de nosotros, no, Dios está con nosotros, caminando paso a paso y nos va guiando y abriendo caminos y mostrando cuál es la verdad. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para que en realidad sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos del Espíritu Santo de Dios. Es nuestro guía, es nuestro compañero fiel, el que envió Dios para que nosotros tengamos un consolador. Él también tiene sentimientos, el Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos, tiene intelecto. Entonces vamos a hablar de eso. Una preguntita por allí. Quien tenga alguna pregunta, bienvenida sea. Vamos a intentar responderla. A ver, ahora, sí, señor. No veo preguntas por ahora. Muy bien. El Espíritu Santo nos conoce, nos entiende, nos ayuda a tomar buenas decisiones y nos da poder y dominio propio. ¿Sí? Nos da dominio propio. Quiere decir que fortalece nuestra capacidad de decidir y de resistir a la adversidad, resistir y evadir la tentación. Es el que nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Y vamos a ver 3 atributos del Espíritu Santo de Dios rápidamente para que entendamos cómo opera, cómo operó en los evangelistas. Si nosotros leemos el versículo 6, dice aquí que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. ¿Sí? Les prohibió, o sea, el Espíritu Santo nos prohíbe. Nosotros a veces somos tercos. Nosotros
por nuestra conciencia y el Espíritu Santo actúa en nuestra conciencia y sabemos que por allí no es, ¿sí? Sabemos que por allí no es, pero nosotros seguimos en esa terquedad, porque tenemos un corazón endurecido. Cuando llegaron a Misia intentaron llegar, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Entonces hay que aprender a vivir en la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios tiene intelecto. Él nos conoce a nuestro Padre Celestial y nos da impresiones de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Corintios 2:10, 2:11. Hernán, ayúdame por favor con Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y ustedes, amados, allí en la transmisión, también vayan buscando estos versículos. Y si es mucho mejor, lo anotan. Corintios 1, 2, 11. Sí, señor. Primera de Corintios 2:11. Aquí lo tengo. Dice Primera de Corintios, en su versículo 11 del capítulo 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Muy bien. Hernán, si leímos que el 11, ¿cierto? Versículo 11. Leamos para nuestros oyentes, para contextualizar un poco más, desde el 10 hasta el 14. Con gusto, ya te lo voy a leer. Dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien, palabra de Dios. Vean aquí que esto es emocionante. Es emocionante porque dice, pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu. Todas las cosas que nosotros aprendemos de Dios y también lo que debemos hacer, se nos es revelado por el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos conectaditos, cuando estamos en su presencia. Porque el Espíritu todo lo escudriña, todo lo escudriña, todo lo sabe cómo somos nosotros. Y aún también sabe aún lo profundo de Dios. El Espíritu sabe lo profundo de Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre nos diseñó de manera especial. Él sabe cuál es nuestro propósito. Él conoce nuestro corazón. Entonces, el Espíritu Santo de Dios que conoce a nuestro Padre, porque todo se le es dado por Él, inmediatamente actúa en nuestras vidas sabiendo qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo mejor para nosotros? Porque el hombre, si nosotros recordamos un poquito cómo está diseñado, el ser humano está diseñado con un espíritu, ¿cierto? Con un alma y con un cuerpo. Nosotros fuimos diseñados así porque Dios es así. O sea, Dios, fuimos diseñados a imagen de Dios. A imagen de Dios fuimos creados, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y esta imagen es similar en el sentido de que el Señor, nuestro Dios, tiene también un corazón, y es bíblico, eso está en la Biblia, pero nos demoramos mucho para escudriñarlo allí. Dios tiene un corazón. Dios es un Dios personal, no impersonal. No es un objeto, no es un poder, no es una energía. Dios tiene sentimientos, ¿cierto?
Sobre todo, Dios tiene voluntad, claro que sí. El Espíritu Santo de Dios tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene intelecto. Y este diseño, que también es en nosotros, pues es dado por Dios. Si es dado por Dios, Dios nos conoce y sabe qué somos, para qué estamos. Pero este lugar del espíritu, o sea, el diseño de nosotros en el espíritu, este espíritu que está aquí, fue diseñado especialmente para contener el Espíritu Santo de Dios. Nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Pero el hombre vive en el alma, el hombre vive en sus emociones, en sus pensamientos, en el yo, aquí en el yo. Yo hago, yo les dije a ustedes, ya les he dicho muchas veces, yo hago, yo tengo, yo soy. Vive en el yo constantemente, siempre para vanagloriarse o vive del orgullo del yo. Pero cuando Cristo entra en nuestro corazón, toma el control y se hace una conversión. Como Cristo toma nuestra vida, nuestro corazón, se hace una conversión, nos convertimos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, yo muero a mí mismo y dejo que Cristo tome el control de mi vida. Y Cristo comienza a hacer la obra de Él. No es la obra mía, es la obra de Él. Porque yo en mis pensamientos, en mi intelecto, no soy capaz de darles a ustedes, por ejemplo, lo que Dios les puede dar. Un ser humano no le puede dar a otro lo que Dios le puede dar. Solo Dios es el proveedor de la mayor felicidad y alegría que un hermano, que un humano puede recibir. Dios es el que puede hacerlo en nosotros. Un ser humano no. Claro, somos guías de muchas personas y ponemos la palabra por delante, la palabra de Dios por delante. Aquí, entonces, ese espíritu fue diseñado como recipiente especial. Se me está acabando el marcador. Recipiente especial para que Dios more allí a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona no tiene en cuenta el espíritu, pues se apaga. Y allí no se permite la comunicación a nosotros. Entonces el Espíritu Santo, por más que grite, no vamos a escuchar. Aunque tengamos a Cristo en nuestro corazón, también debemos desarrollar esa vida espiritual. Entonces tiene intelecto. Ese intelecto del Espíritu Santo nos da a grito instrucciones. O sea, clama el Espíritu Santo de Dios, que es la compañía de nosotros, está al lado y dice, Elkin, en el caso mío que es mi nombre, ¿no? Elkin, lee esto. Mira, yo les voy a decir algo. Hernán, ¿está ahí? Aquí estoy. Escucho calladitos, no sé si están ahí o no están. Sí, hay una pregunta de Virginia pregunta si puede explicar el versículo 15 de... ¿Sí, Hernán? Le voy a leer para que escuchemos. ¿Me oyes? Sí, señor. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es un... Hablas de la persona natural y el espiritual, ¿no? Dice, pero el natural en el 14, pero el natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, la persona natural, ¿qué es una persona natural? El hombre natural es aquel que no ha recibido a Cristo en su corazón, o sea, no se ha arrepentido, no ha decidido dejarse controlar por Cristo en su vida, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿sí? El espiritual juzga todas las cosas. Cuando se habla de juicio, cuando usted habla de juicio, por ejemplo, un juicio, el juzgar, está hablando de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. El ser humano, cuando decidió alejarse de Dios, tomar el árbol de la ciencia, del bien y el mal, el ser humano decidió él mismo crear qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí?
El ser humano decidió por sus propios medios, intelecto, decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero eso que decidió el hombre de juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo, no es el mismo rasero de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Él juzga y sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y a Él no se le puede decir, o sea, al Espíritu Santo no se le puede decir, es malo. ¿Sí? O sea, Él juzga, pero nadie lo puede juzgar a Él. O sea, al Espíritu Santo nadie lo puede juzgar, porque todo lo que viene de Dios es bueno, porque Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Sí? Por eso nadie puede juzgarlo a Él. Pero Él sí juzga, porque nosotros, bajo nuestro propio juicio, hemos creado el bien y el mal que no es correcto, es algo falso. Un ejemplo en la vida, el aborto. Muchas leyes ya dicen que es bueno, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que no es correcto. La eutanasia, la homosexualidad, ya el mundo, las leyes humanas lo están prescribiendo y lo están diciendo que es bueno. Y muchas cosas más. Ahora todo se convierte. Algo que era bueno es malo y ahora algo que es malo era bueno. ¿Sí? Todo eso. Y eso es dado por la cultura, por las tradiciones también del mundo. En el mundo se tergiversan las cosas, se convierten cosas malas en cosas buenas y viceversa. Pero el Espíritu Santo de Dios nos da el discernimiento para diferenciar y es la verdad de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ese versículo trata más o menos de eso. Eh, sigamos, entonces tiene intelecto, ¿cierto? No creo que alcancemos, ya se nos está corriendo el tiempo. Tiene voluntad. Primera de Corintios 12:11, por favor, Hernán. Dice lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero todas estas cosas, Primera de Corintios, ¿qué? Ajá. ¿Me repite, por favor, Hernán? Hernán, ¿estás allí? Se nos fue. ¿Hernán? Te repito. Sí, señor. Sí, te repito. Ok. Sí, señor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios. Es lo que estaba hablando ahora, ¿cierto? En el mundo, las cosas se disciernen de diferente manera, se clasifican de diferente manera, pero en el Espíritu Santo de Dios, que es la verdad, es el espíritu de verdad en nuestras vidas, se disciernen según como Dios lo piensa, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos, ¿cierto? ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? Nosotros queremos ser felices, pues el Espíritu Santo de Dios sabe qué es lo que usted le va a hacer extremadamente feliz. Pero nosotros buscamos la felicidad en las cosas del mundo, ¿cierto? Ahora, en esta Biblia, bueno, en la Biblia que aquí tengo, de pronto Hernán leyó otro, pero estoy leyendo Primera de Corintios 12:11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Entonces el Espíritu de Dios tiene voluntad, quiere decir que Él decide y Él sabe sobre sus decisiones qué es lo bueno y qué es lo malo, y sabe que a nosotros nos va a ir muy bien si le seguimos a Él. Tiene sentimientos, Romanos 15:30. Romanos 15:30, Hernán, por favor. Voy para allá.
Dice Arlen, porque Dios nos procesa, nos transforma y pasamos pruebas, pero siempre Dios está con nosotros. Amén. ¿Por qué a los buenos le ocurren cosas tristes? Dice allí Doris Borray. Hernán, ¿lo tiene ahí? Acá lo tengo, líder. Le doy lectura a Romanos 15, en su versículo 30. Sí, señor. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. No te escuché bien, Hernán. Repítelo, por favor. Dice el versículo 30 de Romanos 15. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Muy bien. Yo busco aquí. Busco acá. Hernán, allí me gustaría que leyeras comentarios de los seguidores para que ellos sepan que estamos allí leyéndole, ¿no? ¿Qué dicen por allí los hermanos en la fe? ¿Cómo no? Ya te voy a leer. Ya te digo. Arlen dice, porque Dios nos procesa, nos transforma y pasamos pruebas, pero siempre Dios está con nosotros. Muy bien, creo que Arlen estaba respondiendo a otra pregunta que hacía Doris, que por qué a los buenos les ocurren cosas tristes, ¿sí? Él estaba preguntando eso. Déjame revisar. Doris Borray. ¿Por Sí. qué a los buenos le ocurren cosas tristes? Una pregunta de parte de Doris. Y nosotros habíamos hablado en ocasiones anteriores, bueno, aquí tiene sentimientos, Romanos 15:30, no creo que sea el correcto el versículo, pero en lo que leí entonces se dice que el Espíritu Santo de Dios se abate cuando nosotros hacemos algo malo, ¿cierto? Se entristece cuando nosotros eh, nos alejamos de Dios, cuando nosotros no hacemos lo correcto. El Espíritu de Dios tiene sentimientos. Él se abate, él se entristece, él se constriñe. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice por allí la Biblia, ¿cierto? Constreñir es entristecer al Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene sentimientos y todo esto lo que les digo es para que nosotros entendamos que es nuestra guía, que es nuestro compañero y que allí siempre va a estar cuando estemos necesitados. Allí nos da la compañía para vestirnos, para fortalecernos en cada prueba que se nos presenta. ¿Por qué al hombre le pasan cosas tristes? Bueno, primero que todo, lo que le digo es que la tristeza no es algo que sea malo, ¿sí? La tristeza como cosas, por ejemplo, yo soy ser humano, nosotros tenemos, somos de carne y hueso, vamos a sentir en el momento, en algunos momentos vamos a sentir enojo, son sentimientos, tristeza, ¿cierto? Regocijo, diferentes emociones. Hace parte de la humanidad de nosotros. Si estamos tristes, pues debemos aprovechar ese momento para encontrarnos con Dios y buscarlo a Él, ¿sí? Entonces, las pruebas, y cuando estamos quebrantados, cuando nos arrodillamos, cuando nos pasan cosas que a veces no entendemos, Dios tiene la solución a nuestras vidas, porque Él tiene intelecto, tiene voluntad y sentimientos, el Espíritu Santo de Dios. Mire, y les digo algo, no sé si a Hernán le ha pasado, yo desde que comencé mi vida cristiana, antes, antes de ser cristiano, yo veía problemas por todos lados, ¿sí? Pero cuando uno entiende
quien provee, como lo decía Edis aquí en el testimonio, quien da. ¿Sí? Uno se entristece porque no tiene plata, pero cuando uno entiende quién da, quién provee, es Dios, uno reposa, uno descansa en Él. Uno no sabe a veces que la solución es muy sencilla, uno no se da cuenta porque uno no discierne, pero la solución es muy sencilla en algunos casos a diferentes problemas que tengamos. Solo tenemos que acercarnos a Dios y aprovechar ese momento de tristeza, ese momento de abatimiento, ese momento, porque miren que en los momentos de tristeza, en los momentos de vacíos en nuestras vidas es cuando nos encontramos con Dios. O sea, ¿qué sería del hombre si no tuviera tristeza? ¿Qué sería del hombre si no pasara dificultades? Pues se creería a Dios, ¿cierto? Pero nosotros necesitamos de Él. Por eso tenemos a veces esos sentimientos para buscarlo a Él. Es aprovechar esas situaciones para encontrarnos con Dios. ¿Me decías algo, Hernán? Por acá, por acá, Vanesita comenta que nuestra confianza debe estar puesta en el Señor, que es nuestro proveedor. Vanesita 77. Excelente. ¿Qué más hay por allí? Que Virginia también está diciéndonos algo. Él Virginia. está con nosotros. Sí. ¿Cómo puede saber uno que el Espíritu está en él y si no está, qué hacer para tenerlo? ¿Cómo saber uno si el Espíritu Santo de Dios está en uno y si no está, cómo hacer? Pues muy sencillo, Lux Nival. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú con tu decisión y tu boca lo declara y dices, Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida, entra en mi corazón, haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Reconozco que moriste en la cruz y resucitaste el tercer día. Cuando yo declaro, me bautizo espiritualmente, o sea, el Espíritu Santo de Dios llega a mi vida, ¿sí? Llega a mi vida. Cuando yo reconozco a Jesucristo como mi Salvador, ya lo tengo, ya tengo el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas y es como un bebecito, ¿cierto? Bebecito para nosotros, porque Él, pues, tiene toda la madurez de Dios, sino que nosotros tenemos que comenzar a alimentarle, a desarrollarnos para que haga ese intercambio, porque ¿cuál es el objetivo del Espíritu Santo de Dios? La plenitud de Cristo, ¿cierto? Que nosotros lleguemos a hacer la obra perfecta que somos según el diseño y los pensamientos de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos acompaña para que lleguemos a la plenitud de la medida y la estatura del Señor Jesucristo. Nos prepara para eso. Cuando iniciamos en la vida cristiana, todavía hay muchas cosas en nuestras vidas que no permiten que el Señor Jesucristo haga la obra en nosotros. Todavía hay dudas, todavía hay falta de confianza en Dios, falta de seguridad en Dios, incredulidad, todavía hay muchas cosas. Por eso no se manifiesta el Espíritu Santo inmediatamente, sino que es un proceso que es poco a poco. Y nosotros debemos permitir eso. Es un proceso que se da poco a poco a través del entendimiento de las cosas de Dios. Y miren, yo les digo, el entendimiento de Dios, el entendimiento de quién es Dios en mi vida, cura todos los males. Las cosas por entendimiento, por ejemplo, a mí, yo me alejé de muchas cosas, del pecado, en todas mis áreas, cuando yo entendí quién era Dios, yo me alejé. Entonces tuve temor, porque sé quién es Dios. Entonces hay que renovar nuestro entendimiento todos los días para poder experimentar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Qué más dicen por ahí? Porque a veces Dios no responde a nuestras preguntas. Bueno, yo creo que ya es tardecito, ya son las 6:11, nos pasamos hoy. Porque Dios no responde a nuestras preguntas. A ver,
Eso también ya lo habíamos dicho antes. Yo les voy a decir algo, mire, Dios, el Espíritu Santo de Dios tiene intelecto, tiene voluntad y tiene sentimientos. Cuando digo Dios tiene voluntad, Él decide qué es lo bueno y qué es lo malo y envía y hace en nuestras vidas y resuelve nuestras peticiones. Entonces hay que entender por qué a veces no se dan las cosas. Hay que entenderlo. Tal vez uno sea una prueba, quién sabe, pero es cada uno de ustedes. Por eso ustedes deben leer la palabra solitos, en intimidad con Él, porque a veces hay cosas que uno no sabe, pero Dios lo sabe y usted con Él, frente a frente, cara a cara. Terminen de leer Éxodo 24, Proverbios 11, que está muy bueno, yo lo leí ayer, está muy bueno Éxodo 24 y Proverbios 11, muy bueno, van a encontrar muchas respuestas allí, pero tiene que ser usted solita, solito con Dios, ¿cierto? Porque yo puedo decir aquí muchas cosas, pero Dios tiene cosas para usted nada más, para usted. Entonces es un encuentro personal que usted debe hacer con Dios para que responda a esas preguntas y esas dudas de por qué no hay peticiones que no se dan en mi vida. Hernán. Por acá nos comenta Jesús para terminar. eh, Otro live. ¿Por qué no hacemos otro live para plática entre hermanos de testimonio? Pregunta Jesús También. 25. Buenísimo. Sí, sí, vamos a establecer un día, por ejemplo, yo estoy pensando que los domingos o los sábados, fin de semana de testimonios, por ejemplo, un sábado. Entonces vamos a hacerlo para el próximo sábado, nos quedamos más tiempito, por ahí media hora más, en tiempo de testimonio, ¿listo? Para que se conecten, y lo vamos a agendar para el próximo sábado, a ver cómo nos va. Pero eso sí, quiero que participen, porque muchas veces digo, bueno, ¿quién va a leer la palabra? Y solo uno o dos, ¿no? Que participen y vamos rotando personitas. Y así crecer también en el testimonio de las personas para desarrollar nuestra fe. Vamos a orar para terminar. Padre de los cielos, yo quiero que hoy usted confirmemos nuestra fe en este momento. Repita conmigo estas palabras y diga, Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida, Señor. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Te pido y te ruego que entres en mi corazón y hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén.